Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 13 de la materia de evangelismo. Estaremos viendo algunos temas importantes y yo creo que ya se dieron cuenta que hemos estado viendo también que evangelizar no solamente es hablar a otros, sino que seguir un proceso de discipulado. Así que tenemos acá un tema que dice, ¿qué le puedo enseñar a mi discípulo? Y nosotros nos encontramos acá con varios temas. Uno, temas sugeridos, dice para el discipulado, seguridad de la salvación. Eso es un tema importante porque muchas veces la gente solamente ora, hace la confesión, ¿verdad? Porque tiene que hacer una confesión, ya la estuvimos viendo, y luego pues ahí queda que, ¿cómo es posible, ¿verdad? Que Dios me haya recibido como un hijo si solamente hice una oración. Entonces ahí es donde nosotros reafirmamos seguridad en las personas. Luego dice un tiempo quieto con Dios acerca de la oración, ¿verdad? Porque alguien que recién comienza el camino, pues no es tan fácil orar para ellos. Bueno, no sé a cuántos de ustedes, pues cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Antes de que ustedes decidieran hacer una oración de manera pública o una oración donde estuvieran muchas personas y todos esos detalles, ¿verdad? Entonces, la oración es otro de los temas que podemos usar, el Espíritu Santo, una confesión de pecados, victoria sobre el pecado, separación del mundo, la carne y el diablo. Y ese tema me gusta mucho porque nos hace ver que seguimos siendo seres humanos, aun cuando nosotros ya hayamos recibido a Jesús en nuestra vida y sabemos de que Él está haciendo un cambio en nosotros. Pero sabemos también que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa contra la cual luchamos todos los días y que Satanás se va a aprovechar de esa circunstancia. Entonces, la carne y el diablo me parece un tema muy apropiado para hablarlo con alguien que recién comienza este camino. Luego dice compañerismo dentro y fuera de la iglesia, la Biblia, confiar en las promesas de Dios. Yo creo que este es otro de los temas que de verdad también es importante. No quiero desmerecer los demás, o sea, sí lo son, pero hay temas como este, confiar en las promesas de Dios. La gente no sabe que tenemos más de 8,000 promesas en la Biblia, incluso hasta nosotros mismos, ¿verdad? Los que ya tenemos años en el Evangelio, nos damos cuenta de que hay tantas promesas en la Biblia y que ni siquiera las hemos buscado y las hemos leído todas. Entonces, alguien que comienza en el camino del Evangelio, no es fácil tampoco darse cuenta que la Biblia tiene promesas maravillosas, hermosas para su vida, para su familia, para el futuro, ¿verdad? Entonces es necesario que hablemos de este tema. Otro dice aplicando la palabra a la vida. Dice cómo dar el testimonio personal y una presentación básica del Evangelio, el señorío de Cristo, relaciones personales con los no creyentes. Este es otro de los temas importantes porque muchas veces las personas piensan que lo que hacen es no contaminarse, alejarse de todas las personas, porque ahora son hijos de Dios y tienen que apartarse. Y no se trata de eso, se trata de que las personas tienen que relacionarse con los no creyentes. A todos nos pasa, o sea, en un trabajo yo no puedo decir, ay, mire, no me ponga a la par de él porque él no es cristiano, o sea, no puedo decir eso. Y a mí ya me ha tocado en muchas ocasiones y quizás en la mayoría de mis trabajos siempre he tenido, la mayoría de personas son no cristianas. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que darle testimonio a esas personas. No quiere decir que no nos vamos a involucrar con ellas, simple y sencillamente tenemos que saber cómo hacerlo. Luego tenemos iglesia entre hombres y mujeres, la visión del mundo y las misiones, cómo fijar objetivos, las finanzas, cómo utilizar el tiempo, seguimiento y discipulado, la voluntad de Dios, controlando la lengua, nuestras actitudes, la segunda venida de Cristo y este último, Satanás, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener muy en cuenta que Satanás es nuestro enemigo y saber que él siempre va a buscar la ocasión para que nosotros caigamos. Va a buscar la ocasión para tentarnos, va a buscar la ocasión para que nosotros nos alejemos de lo que nosotros hemos decidido hacer y es seguir a Jesús. Luego tenemos acá
Otro tema dice nuestra presencia con el discípulo. En el libro de Hechos, en 20, del 17 al 38, nos indica todos los años que pasó el apóstol Pablo en Éfeso, quien surgió de la idolatría a tener una iglesia bien desarrollada. Pablo paró esta iglesia en el transcurso de 3 años, solo empleando 3 principios. Veamos cuáles son esos principios. Vamos a ver en esta ocasión, vamos a ver 2 principios y vamos a dejar un principio para la siguiente clase. Uno, tenemos el principio de la presencia. Dice que a Jesús escogió 12 discípulos para que estuviesen con él. Jesús les compartió su vida para aprender de su ministerio por medio de la observación e imitación. Ese sería parte de los principios. Entonces, acuérdese que él estuvo con los 12 y estuvo con ellos de manera presencial. Luego dice, Marcos 3:14 contiene 3 pasos en la selección de discípulos. 1 es la selección, 2 el adiestramiento, que involucraba la presencia, y 3 el envío de Cristo. Y un tercer principio, dice que forma parte del principio de presencia, un tercer punto, dice cosas que no debemos hacer o hablar con los discípulos. Hablando cosas frívolas, nosotros tenemos metas bíblicas para alcanzar y no gastar el tiempo por gusto. Es decir, invirtamos bien el tiempo. Mire, el tiempo es sumamente valioso y no sé, ya hemos escuchado dicho, vea que la gente usa donde dice algo así como el tiempo hasta los santos lo lloran, algo así es, no me recuerdo muy bien. La cosa como el tiempo vale oro. Entonces sabemos que nosotros cuando estemos con alguien, cuando estemos con parte de nuestros discípulos, nosotros tenemos que ser personas que vamos a tomar en cuenta justamente lo que nosotros queremos hacer, hablar acerca de la palabra de Dios. No nos podemos quejar con nuestros discípulos de la iglesia, no nos vamos a poner a llorar en el hombro de él, o sea, lo podemos hacer, pero no con nuestros discípulos, sino que con otras personas. Y 4, no realizar el estudio bíblico en forma de un discurso. Es decir, yo voy a estar hablar y hablar y hablar, enseñándole a mi discípulo y él solo escuchando. No se tiene que hacer así. Luego tenemos aquí 5 prioridades básicas en las reuniones con los discípulos. 1, el progreso. 2, principios bíblicos. 3, el manejo de los problemas. 4, la oración. Y 5, la práctica. Cuando decimos de progreso, dice que de decir algo no es enseñar, escuchar no es aprender. Debemos revisar las asignaciones previas. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta por qué camino lo llevamos. Luego de eso tenemos que enseñar principios bíblicos, ¿verdad? Como los temas que ya mencionamos. Luego tenemos que ayudarles a ellos a resolver los problemas que siempre va a encontrar. Siempre va a encontrar dificultades, siempre va a encontrar momentos difíciles, pero tenemos que tener una actitud correcta ante cada uno de ellos. Y la oración, tenemos que hacerle ver a nuestro discípulo que nosotros vamos a estar orando por ellos y ellos pueden orar por nosotros. Y la práctica de los 4 puntos anteriores deben ser fortalecidos con eso, con la práctica. Luego, el segundo principio habla de una manifestación de un corazón de padre. Dice, uno de los primeros puntos, hoy en día tenemos muchos niños espirituales en las iglesias. Lo que nos hace falta son los padres espirituales que son responsables. Dios madurará su gente. ¿Qué significa eso? Nosotros cuando llevemos a alguien a Cristo, tenemos que reconocer que esa persona es un niño espiritual. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener paciencia con esa persona. O sea, no podemos nosotros venir y decirles, vamos, apúrense, aprenda rápido, porque yo no tengo mucho tiempo. O sea, no podemos llevar a nadie a la carrera. Los que tienen el deseo de multiplicarse en el mundo, dice, deben responsabilizarse en el amor por la vida de las personas, así como un padre lo hace por su hijo. Este detalle creo y considero que es sumamente importante. Cuando nosotros venimos y formamos parte del proceso de alguien nuevo, nosotros tenemos que darle el seguimiento, porque esa persona nos buscó en nosotros, nos dijo, sí, yo quiero ir a la iglesia, pero ya, vaya que bueno, ya vino y ya estuvo. No, tenemos que darle el seguimiento correcto. Punto número 3 dice, la única forma usada por un padre o una madre para capacitar a su hijo
es por medio del contacto de persona a persona. ¿Qué significa eso? Un papá le va a enseñar a su hijo a amarrarse las cintas estando él ahí presente y enseñándole cómo hacerlo. O sea, no lo puede hacer por teléfono, ¿verdad? A distancia, no puede hacerlo eso. ¿Cómo decirle, no, esa cinta no va ahí, no, esa cinta no va ahí? No, tenemos que estar ahí presentes y poder hacerlo. Entonces, de eso se trata este principio. Otra de las cosas dice, no es fácil ser un padre formador de discípulos. Hay un precio grande que se tiene que pagar en amor y en disciplina al trabajar con un alma que vivirá por toda la eternidad. Padres espirituales, tenemos 4 responsabilidades ante nuestros discípulos. Y eso es importante: amar, alimentar, proteger y capacitar. Esas 4 cosas: amar, alimentar, proteger y capacitar. Un padre que ama a sus hijos espirituales, nos damos cuenta que el amor que Jesús mostró por sus discípulos no significaba que podía moldearlos a los convertidos según su manera de pensar, sino hacerlos discípulos de Cristo. O sea, Jesús sabía que tenía que discipular, pero para que siguieran a Dios, o sea, no para que siguieran solamente a Jesús o hicieran lo que Jesús decía, sino que llevarlos por ese camino. Dice, el poder del amor viene de las personas, nunca viene, de las personas ni de las cosas. Viene de una relación con el Espíritu Santo. La falta de amor revela una falta de relación íntima con el Espíritu Santo. Esto es importante porque un padre que ama tiene que enseñarle que debemos de amar al Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una mejor relación. Un padre alimenta a sus hijos espirituales. Dice, Pablo durante 3 años en Éfeso nos recuerda que les ha anunciado todo lo que estaba a su alcance. En Hechos 20, el versículo 20, y el 27, hay cosas que ayudarán a un discípulo a asimilar mejor las cosas. Dice, aliméntale enseñando a meditar. Es decir, buscar un lugar definido. Yo creo que eso hasta a nosotros nos ayuda, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver si en realidad nosotros estamos tratando de alimentarnos. Porque dice acá, para alimentarnos nosotros les tenemos que enseñar a meditar. Es decir, buscar un lugar definido para estar a solas con Dios, un tiempo definido y un contenido definido. Es decir, una meditación es nuestra nutrición. Significa que eso nos va a ayudar a nosotros a poder conocer más de Dios. A mí me encanta, estoy siguiendo como discipulado, ¿verdad? Podríamos decirlo así, de una aplicación muy bonita, por cierto, me encanta, se llama YouVersion. Esa aplicación nos la enseñaron durante el tiempo de la pandemia, ya que no podían estar como nuestros pastores así como muy cerquita de nosotros. Entonces yo me he quedado con esa aplicación y estoy siguiendo como un programa donde me da cada día un versículo, además de lo que uno normalmente lee, porque esto es aparte de lo que uno pueda leer, un versículo. Y luego hay una oración, hay un mini video, o sea, lo lleva como paso por paso para poder hacer y tener un tiempo de oración a solas. Normalmente, ¿verdad? Yo creo que algunos prefieren en la mañana para hacerlo, otros pueden preferir la noche. Pero la idea es que nosotros podamos acompañar a nuestro discípulo, así como nosotros podemos hacerlo solos, ellos necesitan comenzar a tener ese hábito, ¿verdad? De buscar a Dios como un tiempo definido, un contenido y un lugar. Lo vamos a alimentar también enseñándole a anotar los mensajes. Dice que olvidamos el 90% de lo que oímos y si tomamos notas, bajamos el porcentaje por lo menos a la mitad. Dice, enséñale a descubrir la lección del mensaje. Hay gente que le encanta escribir cada predicación. A mí, formarme fue parte de esto, escribir durante las predicaciones. De verdad que sí lo hacía muchísimo y me gustaba leer después, ¿verdad? Cada versículo nuevamente para acordarme qué es lo que habían dicho. Y yo creo que es un buen hábito. Quizás ahora la tecnología y tanta cosa pues no nos hace dedicarnos a escribir, pero en la medida de lo posible, cuando yo estoy escuchando a alguien que no conozco o
U otra cosa, pues me gusta estar anotando, ¿verdad? Siempre porque hay cosas y detalles que probablemente no estén escritos por la persona que está dirigiendo, pero sí lo dice y es bueno anotar cada detalle. Dice que aliméntale enseñándole cómo leer la Biblia, es decir, buscando una lección principal, lo que enseña el pasaje sobre Dios, sobre Jesús y el Espíritu Santo, un versículo que resuma todo, mandamiento, si hay un mandamiento para obedecer dentro de lo que hemos leído y lo que Dios nos enseña en el pasaje. Vamos a animarle también enseñándole métodos de estudio bíblicos. Si el discípulo aprende a estudiar la Biblia por sí mismo, entonces tendrá la libertad de alimentarse por la palabra de Dios. Yo creo que eso lo hemos alcanzado nosotros. Si no, no estuviéramos acá estudiando teología, porque el deseo nació en ustedes de estar estudiando para poder meditar en la palabra de Dios, para poder aprender, para poder conocer, para estar más cerca de Jesús. Y dice que podemos encontrar 4 métodos fáciles de estudio. Uno es la meditación de versículos. 2, el análisis por capítulo. 3, el estudio de palabras. Y 4, el estudio de personaje. A mí personalmente me encanta más la meditación de versículos y el análisis por capítulo, ¿verdad? Hay gente que puede hacer el estudio de palabras, vea, mira, esta palabra hebrea significa esto y esto y esto. O estudiar un personaje y desglosar toda la vida de ese personaje. Pero ahí es de cada quien. Otra de las cosas es anímale a memorizar las escrituras. Esto es vida. Memorizar la escritura es vida para nosotros. Así que sería bueno que se lo hiciéramos mostrar a los demás. Y un padre protege a sus hijos espirituales. Dice que la protección a través de la disciplina, cuando el discípulo hace caso omiso a la voluntad de Dios, el padre espiritual debe efectuar la disciplina. ¿Qué significa eso? Corregirlo. O sea, no se trata aquí de golpe, no se trata de nada de eso, porque probablemente a veces tenemos ese concepto que la disciplina es eso, el golpe. Y en realidad usted sabe que no es así. Pero nosotros podemos hacer que esa persona tenga una vida disciplinada. Ser honesto y abierto hacia los demás con respecto a sus pecados, dice, es un asunto delicado, pero indispensable. Pocas personas están dispuestas a correr el riesgo de perder una relación por ser fieles a la disciplina. Debemos recordar que las pequeñas semillas de pecado producen grandes árboles que bloquean la luz del sol de los propósitos divinos. Esta expresión me encanta mucho porque yo creo que cuando las semillas del pecado crecen, ¿verdad?, en la vida de alguien, se vuelve algo tan grande que cubre la presencia de Dios en nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de poder hablar con alguien que no conoce de Dios o que recién acaba de comenzar a seguir este camino del Evangelio, a poder reconocerlo. ¿Cómo amonestar al discípulo con amor? Tener la Biblia como base para la amonestación, hacerlo con discreción. Debe cumplirse un prerequisito que está en Gálatas 6:1. Ganándote primero la confianza del discípulo, debes amonestar a otra persona con humildad y debemos hacerlo en privado. Este seguimiento de verdad me encantó muchísimo porque hay iglesias que cuando alguien peca, expone al pecador, expone el pecado que cometió la persona y en lugar de ayudarle, siento yo que lo que hacen es avergonzar. Y Dios no trata de hacer eso con nosotros. Por lo tanto, nosotros tampoco tenemos que hacerlo con los demás. Entonces, seguir estos pasos es como muy clave y muy bonito que podamos nosotros venir. Y si la persona que nosotros estamos discipulando de alguna manera se equivocó, cometió un error, volvió a hacer algo que hacía antes, venir a amonestarle, porque así lo podemos hacer, pero basado en todos esos principios que están aquí muy bonitos. Luego, algo importante es un padre capacita a su hijo. Dice que nosotros tenemos que involucrar un plan de capacitación, adiestramiento o preparación, con el único fin de que sea un discípulo fuerte, preparado, con iniciativa, etcétera, etcétera. Podrás darte cuenta que si tu hijo está creciendo poco a poco, al recordar cuánta capacitación tú le has dado. Como creyentes, nuestros nuevos discípulos, en vez de envejecer, deben crecer y madurar. Eso es clave. Si nosotros capacitamos, es decir, les enseñamos, ellos lo van a poder hacer a otros. Así que nosotros debemos de enseñar bien para que otros puedan hacerlo bien también.
Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima clase. Y quizás el detalle que les voy a dejar para el parcial, porque la otra clase es la última, es que cada uno vamos a hacer una actividad evangelística a través de nuestras redes sociales. Entonces, me gustaría que de forma privada me digan ustedes cuál es la red social que ustedes más manejan. En este caso tenemos Twitter, ¿verdad? Que esa no la manejo yo, pero si alguien lo hace, qué bien. Si lo hace a través de Facebook, que es la que sí yo manejo bastante. WhatsApp, de igual, de la misma manera, creo que considero que es una aplicación sumamente importante. Tenemos Instagram también y no recuerdo cuál otra, ¿verdad? Pero si es alguna otra red social que es donde usted más se mueve. Y si no tiene ninguna red social, así, digamos, más que todo WhatsApp, que es una aplicación, ¿verdad? Pero que nos ayuda mucho. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, WhatsApp, si lo usamos, obviamente ahí les mando toda la información. Entonces, pero si usted lo hace a través de Facebook, Instagram o Twitter, cualquiera de esas tres sería fabuloso, ¿verdad? Si no, nos quedamos acá por WhatsApp. Le voy a dar indicaciones el fin de semana acerca de cómo vamos a estar trabajando eso, porque vamos a hacer una actividad evangelística a través de nuestras redes sociales. Oye, eso será parte del parcial y le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Que Dios le bendiga. Gracias por llegar hasta acá.